Esta es una presentación de Podcastería. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del Podcast Disruptivo, donde semana a semana hablamos con los actores del ecosistema de emprendimiento, innovación y startups para entender un poquito más lo que significa ser emprendedor, lo que significa pues estar tratando de cambiar los paradigmas de cómo trabajamos y cómo generamos impacto para cambiar la situación de nuestro país. Yo soy Juan del Cerro, los saludo desde las oficinas de Podcastería donde grabamos este podcast y además los invito a que lo sigan a Podcastería en sus redes sociales, están en Twitter, Facebook y demás redes, simplemente como Podcastería. El día de hoy vamos a tener en Disruptivo un programa bien interesante. Vamos a hablar sobre la economía del comportamiento o los behavioral economics, un concepto pues bastante innovador, bastante interesante, que a mí además me parece bastante divertido. Vamos a entender un poquito qué es la economía del comportamiento, para qué sirve, cómo la podemos usar, y vamos a conocer a dos emprendedores, Carlos y Emiliano, que nos van a platicar sobre Nudo, pues una de estas primeras organizaciones y empresas en México que están desarrollando la economía del comportamiento. Para hablar de todo eso, me acompaña aquí en cabina Marce Cetina. ¿Cómo estás, Marce? Muy bien, Juan, pensé que ya te habías olvidado de mí. No, aquí estamos listos para empezar este capítulo nuevo de Disruptivo. Pero antes, Marce, ¿qué te parece si nos recuerdas dónde nos pueden seguir en redes sociales para que sigamos la conversación? Nos pueden seguir en Twitter como @DisruptivoTV y en Facebook nos encuentran como Disruptivo TV también. Así es, y también los invitamos como toda la semana que se suscriban a nuestro podcast en iTunes, nos encuentran como Disruptivo, para que semana a semana les llegue este programa donde siempre tratamos de entrevistar pues actores interesantes que tienen algo para nosotros. Y el día de hoy es el caso, porque como les decía, tenemos a los fundadores de Nudo Comportamiento que nos van a platicar qué es la economía del comportamiento. ¿Cómo están, Carlos y Emiliano? Hola, todo muy bien. Muy emocionados porque esta semana estamos lanzando algo muy interesante de economía del comportamiento. Entonces, la neta sí estamos muy emocionados por eso. Muy bien. Carlos, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien, muchas gracias por invitarnos. Como dice Emiliano, estamos bastante emocionados porque lo que vamos a lanzar en un par de meses, a continuación creo que les podremos platicar un poco más. Pero bien, muy gustoso de estar aquí, gracias. Me da mucho gusto tenerlos por acá porque creo que el tema de la economía del comportamiento es un tema del cual vale mucho la pena platicar y del cual a mí me encanta poderle compartir un poquito a la gente que nos escucha en Disruptivo. Es un tema que yo conozco desde hace poco tiempo. No es que sea un experto ni mucho menos, simplemente he leído y he escuchado algunas cosas al respecto, pero creo que es bien interesante y se puede aprender mucho de ello. ¿Por qué no ustedes, que sí son expertos en economía del comportamiento, nos cuentan desde cero qué es exactamente, para que lo podamos entender todos? Pues mira, una de las cosas así clave de esto es: toda la vida se han generado modelos a raíz de un supuesto que pues en los últimos años se ha ido rompiendo, que es el hecho de que la gente es racional, ¿no? Entonces toda la economía convencional está basada en la idea de que las personas somos racionales, pero creo que no es necesario irte a los modelos para darte cuenta que en realidad la gente no somos racionales, ¿no? Cometemos lo que se llamarían como errores cognitivos a manera recurrente y sistemática, y es este hecho de decir, ok, ¿cómo podemos basar las cosas en un modelo o en un supuesto erróneo, ¿no? Entonces, a raíz de eso fue que por los 70s, de hecho en el 79 fue donde se marca, digamos, el inicio de la economía del comportamiento. De hecho, los que fundaron la economía del comportamiento son psicólogos. Es algo que a los economistas puros les duele mucho. Digo, yo soy economista, pero a los puros les duele mucho. Y fueron Daniel Kahneman y Amos Tversky quienes empezaron esto. Son psicólogos y de hecho en 2002 ganaron el Premio Nobel de Economía, que es otra cosa que le duele mucho a los economistas. Pero en realidad viene de eso, y lo que empieza a hacer la economía del comportamiento es meter emociones, liberar el supuesto de racionalidad y empezar a hacer como más real todos los modelos económicos. Y digo, eso suena muy complicado y todo, pero en realidad lo bueno que ha tenido la economía del comportamiento es que en los últimos años, en los últimos 20 años, ha salido de la academia para convertirse en algo muy utilizado en el diseño, en la innovación. Para los emprendedores es algo muy útil. Cada vez se permea más, ¿no? Medicina, política pública, cada vez tiene más utilidades, porque además pues es algo que ahorita que platiquemos más a fondo vamos a ver que es algo muy atractivo, ¿no? Muy fácil, muy interesante realmente. Creo que, miren, hace un par de episodios, hace unos 4 o 5 programas, entrevistamos a la gente de IDEO de Estados Unidos,
que nos platicaba sobre el Human Centered Design, o el diseño enfocado en las personas, que deja atrás el diseño por el diseño en sí y se enfoca como principal tema en el usuario. Y creo que de alguna manera la economía del comportamiento, por lo que nos explicas ahorita, Emiliano, pues es un poco lo mismo, pero obviamente aplicado a la economía, ¿no? O sea, cómo hacemos economía basada y diseñada para las personas, a partir del cómo en realidad piensan y actúan, y en este caso pues, se comportan las personas. Eso creo que es un poquito como ese es el símil que yo veo a la gente que nos ha escuchado. Si no escuchó el programa de diseño centrado en la gente, se lo recomiendo muchísimo. Pero bueno, ahora me parece bien interesante como decir, no nada más el diseño ya tiene una nueva forma de hacerse, no nada más pues estas como nuevas tendencias que hemos encontrado, sino que la economía también se está pensando de una manera distinta, porque claro, creo que todos lo sabemos, el primer día que tomas una clase de economía en la universidad o en cualquier lado y te dicen el principal, ¿no? O sea, la principal premisa de la economía es que el ser humano es racional, pues a partir de ahí cuestionas o dudas de todo lo que viene, porque obviamente no siempre tomamos decisiones racionales. Escuchas Podcastería. ¿Cómo se ve esto? Ahorita ya nos explicaste el concepto y de alguna manera, digamos, a grandes rasgos lo podemos entender, pero bajándolo a temas de todos los días, algún ejemplo, alguna forma en la que podamos ver tangible qué es la economía del comportamiento, qué se les ocurre que podríamos nosotros usar. Pues mira, algo muy padre justo de la economía del comportamiento es que, aunque suena muy técnico, en realidad puede bajar a muchas otras ramas. Como tú hablabas del diseño, que cambia el diseño, se puede aplicar a diseño de producto, a experiencia de usuario, se puede aplicar a políticas públicas, a mercadotecnia, a muchas otras ramas que, aunque pareciera que no tienen que ir por ahí, sí pueden bajar a muchas ramas. Algo ya más específico puede ser, por ejemplo, un caso que es muy sonado, que a nosotros nos gusta mucho, es cómo hacer que la gente ahorre agua, por ejemplo. Lo que se hizo fue simplemente en el recibo de la luz ponían 3 barras con el consumo de las personas, ¿no? Entonces tú veías tu recibo y veías, bueno, mi consumo es de X. Después veías la siguiente barra, que era como el consumo de mis vecinos es de tanto. Y por último, un consumo óptimo. Entonces, si tú estabas arriba del consumo de los vecinos, pues decías, oye, no, pues sabes qué, mi vecino está consumiendo menos que yo. Entonces la norma social, por así llamarle, era consumir menos, y las personas empezaron a consumir menos energía. Esto se basa en muchas teorías justamente atrás de toda esta parte de comportamiento, que sería en el endowment effect, en las normas sociales, en muchas otras cosas que digo, no creo que tengamos tiempo para discutirlo, pero justamente puede bajar a muchos ejemplos de este tipo. Otro tipo de ejemplos puede ser en cuanto al ahorro, en cuanto a mercadotecnia, a diseño de producto, entre otros ejemplos. Ok, hay obviamente, se los voy a recomendar igual al final, pero si ustedes quieren ver allá afuera o si quieren escuchar y conocer más ejemplos de cómo pues la economía del comportamiento puede explicar ciertos fenómenos o puede explicar ciertas cosas, les recomiendo que seguramente ustedes también se lo saben de memoria. Hay un libro, bueno, ya son varios libros, que se llaman Freakonomics, que pueden encontrar, que justamente son 2 economistas que explican o tratan de explicar como conceptos o fenómenos de todos los días a partir de la economía del comportamiento, por qué tomamos ciertas decisiones. Por ejemplo, ellos además del libro tienen un podcast, como ustedes saben, aquí en Disruptivo somos fans de los podcasts, no nada más del emprendimiento en sí. Yo creo que los podcasts son una gran herramienta para aprender y conocer más temas. Entonces, en el podcast de Freakonomics hay un capítulo completo dedicado a por qué usamos cinturones en lugar de tirantes, y está interesantísimo cómo se usa la economía del comportamiento para entender esto, porque si el cinturón tiene un montón de cosas negativas, le hace un montón de cosas negativas al cuerpo, y los tirantes no, porque es que en algún momento de la historia simplemente los tirantes se desecharon y se usó el cinturón. Entonces les recomiendo, si les interesa más a ustedes que nos están escuchando, entender en general el concepto de la economía del comportamiento y entender ejemplos y cosas así de todos los días, bueno, que escuchen también y que conozcan Freakonomics, que lo pueden encontrar ahí bien fácil en el internet. Chicos, ustedes, regresando al trabajo de Nudo, o regresando a lo que ustedes están haciendo, justamente a partir de este conocimiento de la economía del comportamiento, de todo lo que nos puede llevar a hacer, es que deciden crear Nudo. Cuéntenos un poquito, ya sabemos qué es la economía del comportamiento, cuéntenos un poquito qué es lo que ustedes están tratando de hacer con Nudo Comportamiento. Bueno, pues la idea de Nudo nació hace poquito más de un año, cuando Emiliano y yo estábamos acabando nuestras maestrías. Su maestría fue en economía del comportamiento
Derecho y la mía fue en investigación en sociología. Y justamente los dos, estábamos como jalando hacia el mismo lugar, que era la parte de decisión de las personas. ¿Por qué las personas deciden de cierta manera? ¿Cómo hacer que deciden de otra manera? Y todo en torno a su beneficio, a cómo hacer que puedan tomar mejores decisiones. Entonces, a partir de esto, nosotros nos damos cuenta que en México, pues esto no hay nada al respecto. Nosotros quisimos empezar con un pequeño laboratorio, por así llamarle, de economía del comportamiento, donde nosotros, pues podamos empezar a desarrollar esta ciencia aquí en México, y a partir de ahí fue que nacimos, por así decirlo. Ok, ¿y cómo se ve esto desarrollado en proyectos reales? Cuéntenos qué tipo de proyectos ya tienen un poquito más de un año trabajándolo. Sabemos que su objetivo es usar la economía del comportamiento para diseñar mejores productos o servicios o entender la toma de decisiones. ¿Cómo se ve esto realmente? ¿Qué tipo de proyectos están trabajando? Mira, la verdad, ahorita la mayoría de los proyectos que tenemos tienen que ver con reacomodar ciertos comportamientos problemáticos. Entonces, por ejemplo, uno de los que más nos gusta tiene que ver con cómo hacer que la gente pague su recibo del agua. Entonces es un comportamiento que puede ser o suena como muy complicado, ¿no? Porque hay 20 razones para que las personas no paguen un recibo. Pero si se utilizan incentivos sociales dentro del recibo, o sea, pueden hacer modificaciones dentro del recibo para hacer que la gente esté un poco más propensa a pagar. Entonces no es que vas a solucionar el problema de cajón, pero si entras y encuentras que activando ciertas emociones sociales dentro de las personas, puedes incrementar 15% el resultado de pago, es buenísimo, y estás haciendo un cambio simplemente de diseño en el recibo. Como lo que nos decía Carlos hace rato de este tema como de la competencia entre vecinos, ¿no? O sea, este tipo de cambios chiquitos te puede hacer que se tomen decisiones. Como tú dices, el 15% no es que todo el mundo ya está pagando, pero imagínate lo que significa, ¿no? Que 15% de la población del DF pague su recibo del agua. O sea, es muchísimo, muchísimo dinero, ¿no? Exactamente, y digo, esa es una de las cosas que nos gusta mucho a nosotros de la economía del comportamiento. Suena a veces muy raro, pero hay como un dicho entre los economistas del comportamiento que hay una relación muy negativa entre inversión y efectividad cuando estás hablando de temas de cambio de comportamiento. Generalmente, y a veces es un poco problemático, o sea, si se ponen a checar casos, la mayoría de las veces simplemente se cambian detalles. Estás hablando de cambiar el tipo de mensaje, cambiar el orden en que presentas la información, y eso te genera 15% de cambio. Entonces, de cierta manera, eso es lo que nos gusta mucho. O sea, haces cambios muy sencillos y robas 5, 7, 8, 10% de cambio en las personas, que al final del día es efectividad buenísima. Encuentra todos nuestros programas como Podcastería en iTunes. A mí me gustaría entender un poquito por qué decidieron irse al lado bondadoso del camino de la economía del comportamiento, porque estoy segura que hay un lado perverso de esto, ¿no? O sea, porque, puedes cambiar el comportamiento de las personas para que decidan hacer algo o decidan tomar una decisión como que tú quieres que tomen, y que a lo mejor compren algo que en realidad no es que sea algo mejor o peor, pero puedes incentivar mucho el comportamiento para que hagan algo que tú quieres y que no necesariamente implica mejorar su vida o mejorar, como que haya menos accidentes o que paguen su recibo de agua, etcétera. ¿Por qué decidieron irse al lado bueno? Y si conocen algunos ejemplos que se van al lado negativo de la economía del comportamiento. Pues mira, eso es toda una tesis. O sea, la verdad es que los dilemas éticos que están involucrados en la economía del comportamiento han dado para escribir muchísimos libros. A veces puede sonar un poco que tenemos el control sobre las personas, pero en realidad lo que estás haciendo es, sí generas cambios, pero la gente no es boba. O sea, en el momento que se da cuenta que está siendo manipulada, la gente reacciona y suele reaccionar bastante mal. Entonces, sí hay muchos casos, especialmente, y es un poco un demonio que tiene la economía del comportamiento en la parte de merca. O sea, en la parte de merca se han generado muchos casos para hacer que la gente valore ciertas cosas que a lo mejor no tienen tanto valor. Nosotros nos vamos por el lado bueno, primero porque es como vocación. O sea, en realidad es parte del interés que tenemos. O sea, nosotros vemos una grandísima utilidad en esto. O sea, por ejemplo, te cuento nada más un caso. Es un think tank que está aquí estudiando políticas públicas. Tiene un gran problema, que es dentro de una misma zona conurbada tiene dos municipios. Entonces la zona conurbada tiene que ver por la seguridad de toda la zona, pero cada municipio está regido por dos partidos distintos. Entonces cada uno ve por sus propios intereses y el bien común pierde. Entonces
lo que nosotros lo vemos de utilidad es a través de la economía del comportamiento se pueden generar contratos sociales para que ambos partidos sigan jalando para su propio bien, pero la seguridad o el bien común se mejore. Entonces, si podemos nosotros utilizando y aplicando esto en México, mejorar problemas de corrupción, mejorar problemas de ahorro, pues, o sea, sabes, es parte del orgullo de, ok, pudimos aplicar y resolver estos problemas grandísimos en México. Claro, eso está increíble y es parte de lo bonito y de las maravillosas cosas que hacen, porque conozco bastante bien lo que han estado haciendo y quisiera saber cómo puedo saber más, cómo puedo saber más acerca de la economía del comportamiento. Digo, si no los conociéramos a ustedes, ¿en dónde se estudia aquí en México? ¿Qué pasa? ¿Voy a clase o algo así? Creo que eso es justo, Marce, justo me hace la pregunta porque creo que algo bien valioso de lo que están ustedes haciendo es que no están nada más creando esta agencia donde se pueden desarrollar proyectos con grandes empresas, ¿no? Sino que, y obviamente resolver problemas, sino que también quieren, como decía Carla al principio, pues promover esta ciencia en el país, desarrollar, que cada vez no hay nadie más que lo esté haciendo, entonces no les interesa a ustedes solamente ser los únicos, sino en realidad ser catalizadores. Entonces tienen un par de iniciativas, justo creo que van como respondiendo a lo que Marce está preguntando. Cuéntenos un poco qué tienen en estos planes. Tienen por ahí, justo vienen de una reunión bien importante, nos platicabas, Carlos. Cuéntanos un poquito qué es lo que tienen en el tintero. Bueno, en cuanto a dar a conocer esto, ha sido una de nuestras principales tareas, porque justamente la gente no conoce qué es economía del comportamiento, o los que lo conocen no saben muy bien a fondo. Conocen alguno que otro libro de Dan Ariely, tal vez Notch o Full Economics, como dices, pero la gente no está muy familiarizada con esto. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer ahorita es justo llevar este conocimiento a la mayoría de la gente posible, porque en las universidades, como preguntabas, no hay como tal, ahorita no hay una materia de economía del comportamiento. En la Ibero, hace un año se abrió economía del comportamiento, pero se abrió para diseñadores industriales. Como una materia. Ajá, y se abrió como una materia, exacto, ni siquiera se abrió como una carrera o como una maestría. Curiosamente, hace un par de meses fuimos a un simposio de economía que se llamaba Sobre México, y ahí un investigador del CIDE expuso un artículo académico sobre las diferentes ramas de investigación y las diferentes materias, todas relacionadas a economía, que se están dando en todas las universidades de México. Y en la parte de economía del comportamiento no había ninguna materia, ninguna carrera que lo diera, y en cuanto a artículos académicos, nada más habían como 3. Veías artículos de otras ramas de economía y tenían cientos, y de economía del comportamiento nada más había 3. Entonces, en este sentido, pues nos ha tocado abrir brecha para poder empezar a difundir qué es la economía del comportamiento, y justamente tratando de taclear este problema junto con otras personas que están metidas en economía del comportamiento, que justamente han estudiado doctorados o maestrías en economía del comportamiento. Nos surgió una iniciativa de empezar el Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, que es un think tank que va a ser exclusivo para hacer investigación de economía del comportamiento y difundirla. Dicha información va a ser difundida de manera gratuita para que justamente las personas puedan empezar a agarrar insights de la economía del comportamiento y que ellos la puedan aplicar a su vida de una manera positiva. Esto me parece, todo ese tema del think tank y de la investigación, y no sé, al menos yo lo veo, me parece como una propuesta bien interesante, porque hay un montón de, hay un montón de temas en México, de costumbres, de hábitos o de fenómenos sociales que vivimos, digamos, que no entendemos bien, ¿no? O que simplemente adjudicamos a que es que así somos los mexicanos, ¿no? Y de alguna manera muchas de estas cosas son pues causa de varios problemas sociales en los que vivimos ahorita, desde cosas tan sencillas como la contaminación hasta temas, sociales, de cómo nos manejamos y cómo vivimos entre nosotros. Y de alguna manera pues se trata de establecer leyes, se trata de, como que hay programas de responsabilidad social y hay programas que incentivan o que tratan de buscar incentivar a la gente a que nos portemos mejor, seamos mejores ciudadanos, convivamos mejor, pero de alguna manera lo hacen simplemente, sin ningún como verdadero entendimiento. Entonces creo que mientras más se fomente, corrígeme si me equivoco, pero mientras más se fomente este tipo de investigación y este entendimiento de por qué nos comportamos como nos comportamos, ¿no? Por qué los mexicanos somos así en este punto en específico,
científico o en esto, bueno, mientras más tengamos ese entendimiento, mejor vamos a poder diseñar programas de gobierno, mejor vamos a poder diseñar productos, servicios, cosas que mejoren como nuestra calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy pensando en el tema nuevo que yo creo que a todos nos ha afectado, a toda la gente que escucha Disruptivo desde la Ciudad de México, de las nuevas reglas de tránsito, ¿no? Y son un montón de reglas nuevas que buscan mejorar la convivencia y mejorar la forma en la que transitamos en esta ciudad y más, pero la respuesta ha sido como súper negativa, aunque por un lado, si le preguntas a todo el mundo, ¿te gustaría que haya menos tráfico, que haya menos accidentes? Todo el mundo dice que sí. Cuando se implementan reglas o se implementan leyes que están simplemente establecidas porque sí, sin ningún entendimiento de por qué actuamos de la manera en la que actuamos, pues hay un enorme rechazo. Entonces, si hubiera atrás alguien como lo que ustedes van a hacer ahorita, que hubiera estudiado y que hubiera entendido por qué manejamos como manejamos, por qué subimos la velocidad, o sea, creo que las leyes y todo ese tipo de cosas se pueden diseñar de manera mucho más inteligente, ¿no? Al final del día creo que por ahí va el objetivo del instituto, ¿no? O sea, como que entender un poquito mejor por qué somos como somos para poder hacer las cosas mejor, ¿no? Sí, definitivo. Y por ejemplo, ahorita que hablabas justamente de diseñar para mejorar la vida de las personas, una de las cosas que está coincidiendo justamente ahorita con el lanzamiento del instituto y que nosotros lo vemos como algo súper importante es, digamos, esta onda de laboratorios y think tanks de comportamiento llevará 5 años en el mundo. Se empezó en Reino Unido y la verdad es que empezó bastante lento, pero poco a poco se han ido agregando varios países. Y lo que te decía que es muy interesante es que ahorita, hace 3 meses justamente, Barack Obama firmó una orden ejecutiva para que todas las dependencias de gobierno de Estados Unidos utilicen economía del comportamiento para mejorar la vida de las personas. Entonces todas las políticas públicas que se van a diseñar desde las dependencias de gobierno tienen que ser analizadas desde el punto de vista de economía del comportamiento. Entonces imagínate la reacción que eso ha generado. O sea, en menos de 3 meses Alemania, Australia, Nueva Zelanda, muchos países del sur de Asia empezaron ya a, de cierta manera a copiar y empezaron a proyectar para este año lanzamiento de este tipo de laboratorios. Entonces creo que es una señal de que efectivamente, como dices, pueden mejorar el diseño de varias cosas y pues nosotros no queremos quedar atrás. Lo que hemos visto es que de aquí a que se genere uno aquí en México, la verdad es que falta mucho tiempo, entonces pues va a tener que venir de iniciativa civil, ¿no? Entonces ahorita lo que, como decía Carlos, estamos juntando, ya somos 15 personas. Casi ninguno está aquí en México, casi todos son personas que están haciendo investigación doctoral o postdoctoral fuera, pero o sea, es eso, ¿no? Es el empezar a ver evidencia fuera de que esto está funcionando y que va a funcionar, ¿no? Entonces eso para nosotros es algo pues, muy padre, porque no solamente refuerza lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo, sino que nos da luz, ¿no? Nos da luz de que ahí vienen todos los demás países. Ah, está increíble. Y de alguna manera, como lo decimos mucho en Disruptivos, o sea, al final del día, si nadie más está resolviendo el problema, pues qué increíble que venga de la iniciativa de emprendedores como ustedes. Y es justo eso. Creo que eso es justo lo que celebramos en este programa, que en todo el mundo se está haciendo. Acá no hay para cuándo. Bueno, no importa, que si el gobierno no lo quiere hacer, no pasa nada, porque hay emprendedores en México que están dispuestos a dar el paso y a desarrollarlos por nosotros mismos. Y a mí me parece que ustedes deberían de trabajar muy de la mano con otros emprendedores que están creando distintas soluciones o tienen un producto o un servicio que, bueno, pues les va a ahorrar, además de tiempo, dinero. Ustedes son expertos, entonces no sé si ya se han acercado a darles asesoría a otros emprendedores que están empezando, o si no lo han hecho, pues deberían de empezarlo a hacer con algún taller o algo así, no sé. Si han trabajado con alguien más, con algunos emprendedores sociales sobre todo, ¿no? Es que, digo, como reforzando un poquito lo que dice Marce, siempre hablamos en temas de emprendimiento social, que hay que conocer muy bien a las personas con las que quieres trabajar, a las que quieres beneficiar, a las que quieres impactar, ¿no? O sea, entender cómo les afectan los problemas, cómo pueden ser beneficiadas por tu solución, en realidad entender a fondo, pues cómo la situación de vida de estos grupos vulnerables antes de tú pensar en tu idea, y de alguna manera encaja perfecto con lo que ustedes están haciendo, que justo lleva a mi siguiente pregunta ya para ir cerrando, digamos, este episodio de Disruptivo. ¿Cómo podemos trabajar con ustedes? O sea, yo entiendo que ustedes hacen proyectos para grandes empresas, ¿no? Grandes análisis, pero si somos emprendedores o si queremos entender un poco mejor, ¿hay alguna forma de acercarnos con ustedes? ¿Hay alguna forma de hacer algo en conjunto y entender un poquito mejor a nuestros mercados, a los públicos que queremos beneficiar o incluso los problemas que queremos resolver? Sí, de hecho, digo, ahorita que decías, Marce, de trabajar con emprendedores, es algo que no se ha hecho en el mundo. O sea, la mayoría de la gente que trabaja con economía del comportamiento busca siempre afectar a macroorganismos, ¿no? Que pues es
encontrar la forma de hacer algo, una empresota o un gobierno, a cambiar el comportamiento de las personas. Y a nosotros, la verdad es que aquí en México, pues nos ha gustado mucho porque es como empezamos realmente trabajando con otros emprendedores. Y como decías, o sea, nosotros le encontramos muchísima utilidad al momento de iniciar. O sea, porque no solamente es, ok, quiero cambiar el comportamiento de las personas, sino es, quiero entender el comportamiento de las personas y al final del día todos los productos o servicios buscan interactuar con el comportamiento de la gente. Entonces, si podemos desde el inicio prever fallas en el diseño, por ejemplo, o hacer que el diseño sea mejor para que de paso puedas afectar el comportamiento de alguien, es buenísimo. Entonces a nosotros nos encanta trabajar con emprendedores. De hecho, una de las cosas que hemos estado haciendo mucho últimamente es hablar en bootcamps y en ese tipo de eventos para emprendedores, porque es eso, o sea, tener una idea y decir, ok, si desde el principio falla y no comulga con el comportamiento de las personas, pues ya está fregada la cosa, ¿no? Entonces hablamos mucho en bootcamps, hablamos mucho en pláticas, y ahorita pues parte de la onda del instituto es atender la necesidad de que no hay quien enseñe esto. Entonces estamos armando unos talleres, que es la otra forma que hemos encontrado de interactuar con la gente, ¿no? Decir, ok, ¿quieres aprender? ¿Quieres todo? O sea, bueno, entrar en esta onda, pues a través de un taller o una plática se puede hacer, ¿no? Entonces es algo que estamos armando porque es necesario, ¿no? Se han dado cuenta que es necesario, sí, claro. Muy bien. Pues chicos, les agradecemos mucho su visita para hasta acá. La verdad es que a mí me encanta el tema y me encanta saber más, porque obviamente lo que sabía era muy por encima, y creo que platicando con ustedes dimensiono mucho más esto. Sin embargo, también sé que hay mucho más por saber, sé que hay mucho más de dónde aprender sobre la economía del comportamiento, y por eso quisiera que nos cuenten dónde podemos seguirlos, dónde podemos platicar con ustedes, su página, sus redes sociales. Sí, nuestra página es nudocomportamiento.com, y en Twitter nos pueden encontrar como Nudo, B grande, E de economía. Y además, justo en Twitter estamos poniendo algunos artículos, igualmente en Facebook, todos relacionados a economía del comportamiento y cómo lo pueden aplicar. Y posteriormente, en marzo, vamos justo con el Instituto de Economía, el Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Vamos a liberar una guía que va a tener muchos casos aplicados a economía del comportamiento. Estos casos van a ser tanto introductorios como para gente que no conoce pero quiere conocer más al respecto, como para personas que ya están un poquito más metidas en el tema. Y bueno, aquí podrán encontrar mucho conocimiento relacionado a economía del comportamiento, ya sea tanto para política pública como para mercadotecnia, o incluso hasta un poquito de diseño, y cómo poder aplicarlo. Pues mucho contenido, mucha información, ¿no? Y está mucho genial. que saber. Creo que lo más importante pues, es que la gente siga la conversación con ustedes, y ya tienen ahí también sus redes sociales y su página. Chicos, antes de irnos, siempre para cerrar el programa, le preguntamos a la gente que nos acompaña que nos recomiende un libro que les haya servido a ustedes en su desarrollo. Puede ser ahora formando Nudo en todo este tema de economía del comportamiento, o quizá puede ser otro libro, un video, alguna película o algo que a ustedes les haya generado y aportado valor. ¿Qué nos pueden recomendar para que podamos enriquecer nuestra biblioteca de emprendedores? Pensé que lo traía aquí, pero no lo traigo. El mejor libro que a nosotros nos ha servido montones y tiene que ver con economía del comportamiento. Muchas veces, como decía Carlos, la gente va por los libros de Dan Ariely o algo así, pero de hecho es un poquito más técnico, pero está justo en el borde de la armonía entre lo técnico y lo aplicable, ¿no? Entonces, la verdad es un libro bastante grande, pero si tienen la oportunidad de leerlo, es buenísimo. Se llama Thinking Fast and Slow y es de Daniel Kahneman. Kahneman se ganó el premio Nobel en 2002. Les digo, fue el que inició, el que sería considerado el padre de la economía del comportamiento, y es buenísimo porque te da las bases teóricas, pero te da miles de ejemplos aplicables y te va llevando de la mano muy padre. Entonces, digamos, para quienes estén realmente interesados en el tema, ese es un libro de buró, ¿no? Ese es base. Carlos, ¿qué nos recomiendas tú? ¿Qué nos podemos llevar a nuestra biblioteca esta tarde? Bueno, yo el que les recomiendo es un libro muy fácil de leer. Es un libro muy popular dentro de economía del comportamiento. Tal vez algunos de ustedes ya lo conocen, y se llama Predictably Irrational, de Dan Ariely. Yo se los recomiendo porque Dan Ariely es muy fácil de leer. Es muy poco técnico y va muy al grano, muy ejemplificado. Entonces, si ustedes quieren empezar a conocer un poquito más sobre economía del comportamiento, este es
un muy buen libro para hacerlo. Buenísimo. Ya saben ustedes que todos los libros que nos recomiendan aquí los expertos y los emprendedores en nuestro programa los pueden encontrar en disruptivo.tv/libros para emprendedores, donde viene la lista y viene pues básicamente la biblioteca completa. Estamos armando esta biblioteca completa de recomendaciones de todos los expertos para que podamos pues poco a poco ir teniendo más herramientas para nuestro desarrollo emprendedor y en este caso pues conocer un poquito más sobre economía del comportamiento. Yo personalmente también les voy a recomendar, como ya se los había mencionado hace rato, Freakonomics. Me encanta el libro. Es de alguna manera es algo mucho más coloquial, es algo mucho más pues casos, está hasta cotorro de repente, como que hay algunas cosas divertidas. Creo que puede ser una buena lectura también para que la agreguen y así ya tienen ustedes 3 libros para aprender un poquito más sobre economía del comportamiento. Este libro es de Steven Levitt y Steven Dovner, dos también personas como bastante que supongo, ustedes sabrán más de esto, pero supongo están haciendo mucho por como promover y masificar el concepto de la economía del comportamiento. Encuentra todos nuestros programas como Podcastería en iTunes. Marce, nosotros ya nos tenemos que despedir de este programa, pero antes, ¿por qué nos cuentas dónde podemos seguir la conversación contigo? Conmigo en @marcepach en Twitter, por supuesto. Muy bien. A mí me pueden seguir como Juan del Cerro en @delcerrojuan en Twitter, donde estamos platicando todo el tiempo sobre emprendimiento, startups, innovación y demás. También les quiero decir que estoy empezando a meterme en Periscope y en Snapchat. Estoy tratando de entender para qué demonios sirven esas redes sociales. Si ustedes están ahí también me encuentran como Del Cerro Juan. Y nosotros seguimos aquí en Disruptivo. Recuerden que nuestras redes son @DisruptivoTV, Twitter, Facebook e Instagram, para que sigamos hablando de emprendimiento social. Agradecemos al equipo de Podcastería, Kevin, Jacob, Robert y todos los que hacen posible que este podcast llegue a ustedes. Nosotros nos seguimos escuchando. No se pierdan todo el contenido de emprendimiento en Disruptivo.tv. Suscríbanse a nuestro newsletter. Esos creo que son todos los avisos parroquiales de esta noche. Nosotros nos vamos y nos escuchamos la próxima semana aquí en Disruptivo. Hasta luego. Disruptivo aparece cada semana gracias a Podcastería.